del INTA Otamendi que le da un empuje impresionante. Sí, la verdad que el INTA Tamendi nos ha apoyado no solo como grupo, sino como productores a nivel general Alvarado. Se ha enfocado en nuestra producción y ha realizado hace un tiempo atrás un censo muy importante de apicultores de General Alvarado, cosa que no es común que la hagan. Y resulta que salió más o menos un porcentaje de las colmenas que hay en General Alvarado, los productores que hay de General Alvarado. eh, el relevamiento que se hizo en ese momento dio 8.000 colmenas propias de General Alvarado, de productores de General Alvarado, más colmenas de productores que venían de otras ciudades o partidos limítrofes, mejor dicho. Así que se hizo un muy lindo trabajo de relevamiento y eso fue encarado por ellos y lo hicieron casa por casa, o sea, productor por productor. Se trasladaron a la casa del productor y lo entrevistaron. No es que el productor tuvo que ir hasta el INTA se trasladó a ubicar cada productor. ¿Qué pasa hoy con el INTA, Marcelino? Porque hablábamos, o sea, todo lo que se escucha sobre todo el cierre de lo que es el INTA, ¿cómo quedan ustedes y cómo quedan los productores que están relacionados totalmente con el INTA? O sea, hoy en día es un momento de incertidumbre en el INTA porque no se sabe qué es lo que va a pasar definitivamente, o sea, definitivo. Hay un montón de versiones, pero hasta el momento todo lo que es cambio rural y programas pro huerta se dieron de baja y salió, o sea, muchos aceptaron el retiro voluntarios, creo que hubo un par de despidos o no sé cuántos, pero es muy incierto. Hasta ahora, Inta Otamendi, por suerte, no ha pasado nada y sigue con todo el plantel de trabajo completo. Trabajando, Exacto, y como siempre. trabajando a pleno. Bueno, le mandamos un saludo Así desde es. acá, desde el programa, a Erika Ávila Echeveste, Ujú. que es una de las que siempre apuntalando todo lo que tiene que ver con absolutamente todo, no solamente con apicultores, sino también con todo lo que es el programa Pro Huerta, que ¿sigue existiendo o ya no? Ya no existe el Pro Huerta. No, creo que le están dando una forma de armarlo de otra manera como para que sea algo similar, pero a través de provincia. Ahí está. Bueno. Pero Claro. bueno, o sea, lo que es oficina Into Tamendi, es más, con la reunión que hizo el otro día con la Semana de la Miel, los apicultores nos están dando un apoyo muy grande que en otros lados no se ve porque hubo productores que vinieron de partidos limítrofes y que algunos mencionaron que no tenían el apoyo que estaba teniendo General Alvarado. Bueno, qué importante eso, ¿no? Importantísimo porque es una actividad que en sí nunca se le da a veces la importancia que tendría que dársele. No quiere decir que sea ni mejor que otra actividad, sino que es una actividad que muchas veces quedó olvidada y a través de ellos esta vez nos están poniendo la atención que muchas veces estábamos buscando. Bueno, Sí, y, sí. y yo siempre, yo que los vengo siguiendo, le cuento a la audiencia que yo a estos señores los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, hasta me he llegado a poner el traje para poder hacer la experiencia en Otamendi, ahí en el apiario Aldo Bolognesi, Ujú. ¿no? Y que me encantaría volver a hacerla, porque Cuando digo, quieras, es, bueno, cuando cuando ustedes quieras me podemos digan, hacerlo. porque hay tiempos especiales, ¿no? ¿En qué época Sí, fue? sí. Y fue, ¿Fue? Fue previo a la nucleada, sí, ya fue por en primavera, septiembre, previo. primavera fue. Bueno, la Sí, voy a sí. volver, la quiero volver a hacer porque es una experiencia riquísima, Sí, sí. que a mí. Vos, como dice Marcelino, estás invitada cuando quieras y vinculando un poquito que charlábamos y te escuchaba que decías, en esta época, decía María, en esta época de frío, ¿no? ¿Qué pasa con la Ay, que colmena, no? eso, bueno, Entonces, ahí vamos con eso. muchas veces, por ejemplo, hoy en esta época, abrir una colmena a veces es más dañino que positivo, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa con cuando uno abre la colmena en esta época, cuando hace frío? Sí, hay, Para, o sea, darte un ejemplo más fácil o sea, de entender es qué pasa en tu casa si vos abrís, levantás el techo de tu casa. Ah, no, sí, sí, El se vuela microclima que vos tenés en todo, tu exacto. hogar sí, se desequilibra. En la colmena pasa lo mismo. ajá. Ujú.
y deben consumir, o sea, tienen que volver a consumir más energía para producir calor o sacar humedad si entró. Y hay veces que es contraproducente, otras veces no te queda otra que abrirlas, por una cuestión que sí o sí tienes que abrirlas, nada más que por controles o cosas que pasaron, que se cayó una colmena y tienes que acomodarla. Claro. Pero a veces lo más recomendable es con este frío no abrirla. No abrirla. O Bien. a veces hablamos tratamiento sanitario, que es necesario hacerlo para evitar una propagación de una enfermedad. Pero tratamos normalmente de que en esta época, justamente por esto que dice Marcelino, el control de la temperatura interna de la colmena se tiene que mantener en cierto nivel, que eso lo hace la abeja por medio del amontonamiento, digamos, de las abejas, y por distintos movimientos que hace dentro de la colmena. Eso necesita energía, y la energía la abeja la consigue del alimento. Entonces, al alterarle nosotros ese microclima, como contaba Marcelino con ese ejemplo de la casa, la abeja va a necesitar meter mucha más fuerza, mucha más esfuerzo en lograr ese clima, más consumo y más desgaste, por ende. Y recordemos también que es una época en esta zona que la flora apícola no abunda. Entonces escasea un poco el ingreso de ese alimento que le va a generar justamente esa energía, ¿no? Eso nos preguntábamos hace un rato, ¿no? Fuera de aire pensábamos, ¿qué pasa con las abejas en invierno? Porque todo el mundo, o sea, las abejas las vemos siempre en nuestras flores, en la primavera, pero en invierno andan pululando. Yo tengo abejas en mi jardín todavía, en algunas flores que van quedando y de pronto que las voy dejando también para que tengan ese alimento que de pronto necesitan, ¿no? Digo, ¿qué pasa con las abejas que van pululando por toda la ciudad? Que no sean de colmenas, o todas son de las colmenas. O sea, la abeja en invierno inverna. Sí. O sea, el movimiento que tiene la colonia es mínimo, el justo y el necesario. Salen porque hay fuentes de néctar que la traen y por eso salen cuando la temperatura es adecuada. También salen para hacer vuelos higiénicos, pero las abejas, o sea, en invierno, o sea, la actividad de la colmena es mucho menor que en primavera o en verano. Marcelino, ¿ustedes han notado, o Alfredo, han notado que hay un cambio climático que está cambiando un montón de cosas? ¿Se nota Sí. en las colmenas? Sí, sí, se notan. Ninguna Sí. primavera es igual que las otras. Ajá. Todos los años vamos modificando nuestra forma de trabajo o adaptándola, corriendo fechas que antes eran fechas estipuladas para realizar ciertos trabajos. Y hoy en día ves que si vos seguís por el calendario que tenías teórico, o lo haces antes o lo haces después, la colmena varía, o se desarrolla más temprano o a veces tarda un poco más y tenés que ir adaptándote a... Depende cómo venga el clima en el año, antes era más estandarizado. Ajá. Claro. Bueno, pero aparte tenés que la cuestión climática, si bien afecta, como dice Marcelino, a la colmena, al insecto, digamos, a la abeja y a otros, también a la flora, a la provisión de agua, a la todo. frecuencia de lluvia, a la Sí. temperatura. O sea, hay todo un cambio que, como dice Marce, todos los años te obliga a estar preparado con una serie de herramientas y manejos preestablecidos, pero con la suficiente habilidad como para determinar en qué momento aplicarlo. No siempre es en la misma época, no siempre es de la misma manera, y es algo que siempre decimos, hay que aprender a veces a leer lo que la colmena te está diciendo, ¿no? Que es la abeja es la que entiende más qué pasa con el clima, y bueno, uno tiene que ir aprendiendo de eso y a partir de allí intervenir, ¿no? En la colmena. No ir muy en contra porque genera a veces un manejo que no es el adecuado, a veces genera un estrés en la colmena que a la larga del tiempo me va a venir en contra. Entonces hay que estar muy hábil, digamos, muy atento a esos avisos, ¿no? Que te da la naturaleza. ¿Qué hay con, por ejemplo, con el tema a ver, tenemos siempre hablamos del cambio climático, pero a ver, con el tema de las abejas en cuanto a todo lo que tiene que ver con estas cosas nuevas que de pronto empiezan a ver, ¿no? Ustedes producen miel pura. Sí, Sí. O sea, miel que no está
ni con ningún tipo de aditivos, ningún tipo de... Cuéntenme un poco de eso, porque hoy en día vemos miel con tal cosa, miel con tal otra. No, a ver, la Sí, miel es miel. ahí a lo Ahí mejor varias cosas, son ¿no? Que exactamente, o sea, una es una miel producida por la colmena, de la forma, o sea, nosotros pusimos la forma lo más natural posible que llegue de la colmena a la mesa o al consumidor lo más directo. Sí, ahí estamos viendo, ahí esos dos... Pero a su vez, hoy en día hay otras formas, pero son miel, o sea, creo que es a lo que vos te referís, es miel gourmet. Ahí está, que Es las otra cosa aditivan, diferente, no les quiere ponen decir que otra cosa. pierda cualidades y propiedades, simplemente que se saboriza con otras cosas o se complementa con otros productos y hace un combo. Es para un gusto distinto, es un agregado más, pero no afecta a la miel. Bien, bueno, exacto. o Eso es sea, más un requerimiento, creo yo, del mercado que Exactamente, pide o no que está ávido de consumir la miel en otras presentaciones. Entonces aparece estas presentaciones de saborizarlas, pero como dice Marcelino, siempre que hablemos de miel, siempre debatimos, ¿no? Si se dice miel pura, a mí una vez me decía Aldo Bolognesi, me decía, si decís miel es miel. No hace falta poner pura, porque la definición del Código Alimentario Argentino dice que la miel es la sustancia que produce la abeja a partir del néctar de las flores y que le incorpora las enzimas que la propia abeja tiene y por un medio mecánico la va a madurar en la colmena y es ahí donde el apicultor interviene, extrae el cuadro de la colmena, Marcelino en la sala de extracción hace todo el trabajo para que ese cuadro que el productor en el campo lo maneja de acuerdo a las prácticas apícolas, las buenas prácticas de manejo. Marcelino en la sala de extracción con su personal hace todo el trabajo para que ese cuadro haga todo el proceso para que esa miel llegue al depósito final, que puede ser un tambor o en un envase. Ahí estaríamos prácticamente garantizando que no hay alteración. bueno, También en el manejo que hace el apicultor previo sí. puede haber una alteración en cuanto que por una necesidad de falta de alimento de la colmena, el apicultor aplica un suplemento. Lo más tradicional es preparar jarabe de azúcar y suministrarle a la abeja, que es un manejo que está aprobado por la Sociedad Argentina de Apicultores. O sea que está permitido, se en puede... cierta época del año, Ajá. donde la abeja no acopia para después nosotros extractarla. Es una época del año determinada en el año calendario en el que la abeja necesita ese suplemento por escasez, pero es un manejo que, como decía recién, está aceptado, pero que uno puede optar por otros manejos, como hemos adoptado la mayoría de los que integramos el grupo, de no usar ese suplemento en base a jarabe y azúcar o jarabe de azúcar, sino dejarle la miel suficiente después de la cosecha para que durante todo el invierno tengamos Ellas se puedan la seguir, provisión del mejor hagan el alimento que es la miel, proceso. ¿no? Exacto, o sea, lo que cabe destacar es que nosotros en esta zona podemos hacer este manejo porque las condiciones geográficas se dan. Hay lugares u otras zonas, otros productores, que en invierno no hay absolutamente nada, no hay una flor, no hay nada, y tienen que recurrir a la alimentación artificial para no perder las colonias. Exacto. O sea, no es que solamente se alimenta por alimentar, se alimenta por esa razón, para que la colonia no fallezca, no se termine la colonia. Claro. Hay lugares que tienen recursos, como lo que estábamos hablando, que hay colmenas o abejas que andan dando vuelta porque hay algunas flores en invierno, pero hay zonas del país, o zonas muy lejanas de acá, que cuando llega el otoño se terminó toda la floración y hasta primavera no vuelven a tener floración. Tienen dos opciones: o llevan las colmenas a una zona que pueda tener un poco de entrada o suplementan con un alimento artificial. Por eso es la alimentación artificial. Bueno, y es muy interesante todo el tema. Acá nos dice Claudia Pons, le mandamos un saludo a Claudia, que dice saludos para Guada, para Alfredo, Marcelino y en especial para vos, María.
Gracias por invitarnos siempre. Bueno, Claudia Gracias. Saludos para Claudia. le mandamos Sí. un saludo grande que nunca, no la Tenía que podemos, estar acá. por cuestiones de tiempo, no puede de pronto o de horarios no puede estar Sí, presente, sí. pero Sí, que implica, porque pero que siempre la tenemos ahí presente porque bueno, es una gran apicultora. es una gran productora de General Alvarado, Sí. es una familia productora de General Alvarado, Sí. que han encarado un proyecto, primero Claudia como punta de lanza en su momento, después Raúl y hoy en día casi toda la familia. Acércate un poquito más al micrófono, Que hoy, por favor. Marcelina. hoy en día casi toda la familia está produciendo muy bien, es una productora que tiene, tiene un muy buen nivel de capacitación y la verdad que para nosotros como grupo es un orgullo porque han logrado hacer cosas que no son fáciles de hacer. Ajá. Han crecido y trabajan muy bien y han logrado hacer un emprendimiento que no es fácil y que no pasa normalmente que un productor apícola pueda abrir un local de venta como el que ellos abrieron, no es normal, o no es común, así que tienen más que merecido que son unos grandes productores de General Alvarado. Bueno, sí, ni hablar. Es Mm. impresionante todo el trabajo que vienen realizando, ¿no? Sí, sí. Y como vos decís, hoy en día, en esta época, sostener un comercio es complicado. Un desafío. Es complicado. Es un desafío, pero bueno. Totalmente. Aparte como lo hacen ellos en familia, poniendo el hombro todos, no es nada fácil, es para destacarlo, la verdad. Cuéntenme un poquito cómo viene el tema. ¿Cómo acompaña Guada de pronto? ¿Querés hablar, Guada? Contarnos un poquito. ¿Querés? Acá tenés. Hola, Guada. Hablar al micrófono. ¿Cómo Hola. estás? ¿Estás bien? Sí. Bienvenida acá al programa A Todo Cambia y bienvenida. Le mandamos saludos a toda la gente de Otamendi, que acá está la familia Justel, acompañándonos para hablar un poco de todo lo que tiene que ver con las abejas, con la apicultura. Contame Sí, un sí. poquito, ¿vos colaborás ahí en todo esto que tiene que ver con las abejas? Sí. ¿Qué haces? A ver, A contame. veces voy al campo con mi papá y ahí vamos haciendo todo el trabajito. Y con mi abuela. Ay, tu abuela también, tu abuela que es una genia. ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Cómo? Pero Bueno, abuela. Uy, pobre la abuela. Mari. la abuela Mari le mandamos un saludo, sí, por supuesto, una genia. La abuela Mari que es la cabeza también de todo este emprendimiento, ¿o no? Y sí, la verdad que también es digno de admirar porque mi vieja sigue subiendo a la camioneta todos los días y es la primera que está para ir al campo y la verdad que es digno de destacarlo, o sea, yo lo disfruto todos los días. Es así. Que tu mamá, y que es un emprendimiento familiar el que tienen ustedes. Sí, venía de mis viejos y nosotros lo continuamos. O sea, mi abuelo tenía colmenas como hobby, después mis viejos cuando se casaron continuaron con la actividad, o sea, se dedicaron a la actividad, fueron, se formaron, hicieron cursos y en sí la original que más le gustaba a la abeja era mi vieja, no tanto mi viejo. Pero fueron a donde hacer- manda capitán no manda marinero. ¿Qué Exacto, querés fueron a que hacer te el diga? curso, y mi viejo le gustó tanto la apicultura cuando empezó a aprender que dejó la actividad que tenía y se dedicaron de lleno a la abeja. Mirá. Cambiaron totalmente, hicieron un giro de 180 grados y se dedicaron a la abeja y dejó la actividad que él tenía. Contame, Guada, a ver, ¿vos no le tenés miedo a las abejas? Porque yo quiero que cuentes esto, te explico por qué. Porque yo tengo una nieta que se llama Francesca, que le tiene terror a las abejas. Cada vez que ponemos la pileta, la pelopincho en casa, y yo tengo muchas flores, entonces las abejas vienen al agua y a las flores, y mi nieta se zambulle y después no quiere salir debajo del agua. Y les tiene miedo, les tiene terror. ¿Vos les tenés miedo? Un poquito sí. ¿Pero por qué? A ver, pero no hacen nada, ¿o sí? ¿Qué? No hacen nada, pero si las molestás, hacen cosas. Pero más en verano, que cuando van a tomar agua, ven una pileta y obvio quieren tomar agua por el calor. Claro. Y bueno, pero hay que quedarse quietito, no hay que molestarlas, porque también son seres vivos que tienen que, es un poco para los chicos que les tienen miedo
a las abejas, o que de pronto las quieren matar y no hay que matarlas. No. Yo cuando veo una antes, cuando era un poco más chiquita, creo que me dan un poquito de miedo, pero nunca las maté. Ahí está buenísimo eso que estás diciendo. Hay que cuidarlas, hay que preservarlas. Porque, a ver, ¿qué pasa? Cuando se mueran las abejas, ¿qué pasa? Como dicen, ¿no? Que si no tenemos abejas se acaba el mundo. A ver. Exactamente, o sea, la abeja es el ser esencial para la vida del hombre en el planeta. Poliniza de cada 4 alimentos que consumimos, 3 poliniza la abeja. La abeja es un polinizador. Debido a eso se viene de la mano la semana de la miel, porque comienza justo o sea, en la semana del 20, que es el 20 es el Día Internacional de la Abeja. Sí. O sea, se decretó como ser esencial para la vida del hombre y se decretó el 20 como Día de la Abeja a nivel internacional. Bueno, pero sigue, ahora se extendió. Porque el INTA Balcarce ya recibí un mail la semana pasada que se extendía todo el tema de la Semana de la Miel, ¿puede ser? ¿O estoy equivocada? Hay distintas actividades programadas y hay veces la presencia de ciertas personas que están vinculadas a las áreas por cuestiones de agenda o que no pueden asistir, entonces hay actividades que se van programando en distintas fechas más allá de la semana. Entonces es muy probable que haya otras actividades a las cuales se empieza a promover, porque inclusive uno de los eventos más importantes en la zona que tiene que ver con la apicultura se da ahora el 6 de junio, ¿verdad? En Azul. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 de junio en Azul es el encuentro latino, es un encuentro latinoamericano. Ajá. De apicultura. Es un evento importante y entonces la idea es unir, digamos, eso y más allá que sea la semana de la miel, que sea como una cuestión más extendida en el tiempo, ¿no? La idea de recordar un poco, más allá del consumo de la miel, como decía en esa reunión que mencionaba Marcelino, que estuvimos los apicultores, un apicultor dijo, más allá de productores de miel, somos polinizadores, ¿no? Eso es importante. Sí. Instalar un poco esa idea, ¿no? Del rol polinizador que tiene la abeja, la apis melífera y otros insectos y otros seres vivos, que hay que de una vez por todas establecer estrategias que protejan, que cuiden o que le hagan un poco más fácil la vida a estos seres, como para que podamos después disfrutar de todo lo que nos pueden dar, ¿no? A nivel medioambiental, que es un poco la idea de esa reunión, ¿no? Sí, la semana de de la empujar miel, un poquito eso. O sea, arrancó como un fomento a la producción apícola, como darnos un apoyo, y por suerte fue algo que se fue extendiendo en el tiempo. Se armó primero una semana y hoy en día se extiende más, porque hay instituciones que por ahí piden una capacitación o una charla de productores, y se va dentro de la semana de la miel y se extiende por eso, porque por suerte es una actividad que se fue mejorando y extendiendo en el tiempo. Por eso a veces se pasa un poco más de la semana, para no perder esa difusión tampoco. ¿Cómo vienen los precios? A ver, cuéntenme un poquito cómo viene todo lo que tiene que ver con los precios en cuanto a la miel. ¿Cómo viene el mercado? Complicado. Problemas. O sea, si A hablamos ver. del sector apícola, el sector apícola hoy en día se encuentra dentro de la línea amarilla. Viste que hay como semáforos. como un semáforo de advertencia. Bueno, nosotros estamos en un amarillo ya tirando a rojizo. El precio está muy bajo, y con el costo de todos los insumos y la vida diaria, la verdad que se nos complica bastante a todos los productores a nivel general. Yo hablo de miel a granel. Ajá. Que La es lo miel que a se llama granel. la base de la economía del productor. Sí. Bueno, y por ejemplo, un frasco como los que acaban de traernos. A ver. Ahí está, gracias, Guada, gracias. Ella es la más, la promotora. Ese frasco, ¿cuánto vale hoy en el mercado? Qué lindos frascos, la verdad. Sí. Hermosos. Hay distintas formas. Con respecto al precio de la miel, en general en nuestro grupo,
la referencia... Estamos hablando de azares del sudeste, sí. gente. Bueno. La miel que venden o vendemos los productores que integramos el grupo, tratamos de que la referencia en precio sea justamente que hablábamos de Claudia. Ajá. ¿Sí? Ella que ha empujado el emprendimiento a partir de Feria Verde, entonces tratamos de, digamos, igualar o no competir con respecto al precio sí. De Feria Verde. Ajá. Después cada productor le podrá dar algún agregado o menos, ¿no? de acuerdo a lo que o el mercado se lo no es lo mismo el mercado, por ejemplo, de Miramar, sí. el mercado de Otamendi, Ajá. el mercado de Mar del Plata, sí. son distintos mercados por público consumidor. Claro. En Feria Verde partimos de 1 kilo de miel en 5.000 pesos. Ajá. ¿Sí? En Feria Verde. Después de ahí... el kilo. El kilo. Ajá. Digamos, con ese dato, la gente del INTA, Leandro y Franco, y nos presentaron en esa reunión un trabajo muy interesante de costo que a nosotros nos cuesta mucho establecer costos, porque nos resulta muy difícil valorar la mano de obra, que la ponemos nosotros, ponerle un precio. Entonces ellos nos educan un poco en eso y hicieron unos cálculos en cuanto a combustible, vehículo, seguro, desgaste, viajes, visitas, muchas variables, y es lo que nos decía Marcelino. Nos daba un semáforo amarillo rojizo porque estamos con los costos casi igualando el gasto, digamos. No sabría cómo decirlo, pero estamos casi igual en lo que gastamos y lo que recibimos. Entonces es una ecuación en que hay que ser muy fino en cuanto a que ser muy práctico en establecer, por ejemplo, visitar campos cercanos el mismo día como para ahorrar combustible, hacer estrategias como para que valga un poquito más o que la retribución sea un poquito más amplia de la que es ahora. Yo creo que es algo que no varía mucho de las generales de la ley a otras producciones primarias, con donde los valores son bastante bajos y los costos son altos de producción. Bueno, y les está costando, a ver, el que produce y el que tiene tanto gasto como bueno, Alfredo, vos, Marcelino y todos los productores acá en General Alvarado, ¿qué les resulta o no les resulta? ¿Qué necesitarían? A ver, ¿qué sería lo ideal para ustedes? Mira, para nosotros lo ideal, o sea, sería que subiese un poco más el precio internacional, o sea, el precio para vender para exportación, que es lo que maneja la base de todo. Uh-huh. Pues nosotros somos productores chicos en sí, pero hay productores grandes, de mucha cantidad de colmenas, que es con mucha carga de empleados, de claro, costos, y el número que te deja hoy una miel a granel no estaría muy igualada con el margen de estar al riesgo de la pérdida. Lo que pasa es que como todas las actividades, o sea, a vos te gusta lo que haces y buscás la forma de hacer estirar esa rentabilidad que te da para no abandonar la actividad y dedicarte a otra cosa. Aparte, más que nosotros estamos en una actividad que, sacando la parte de la rentabilidad que recibe cada uno en su empresa o en la actividad, como quieran de llamarlo, nosotros estamos tratando de preservar el futuro de ellos. Nosotros estamos preservando la abeja, que es un ser polinizador y el ser esencial para la vida del hombre. O sea, si nosotros dejamos nuestra actividad, se caen un montón de polinizadores. Sí. Así que, o sea, no es solo... ¿Alguna vez lo pensaron de pronto ustedes como productores, apicultores, de dejar la actividad? No, yo en mi caso no. Busqué la alternativa de seguir adelante, pero la abeja, o sea, en mi caso yo no la veo fuera de mi vida. Ah. Es parte de mi vida. O sea, yo soy parte de la abeja, de la vida de la abeja. Sos parte de la vida de la abeja. Sí, y vos, Alfredo... Los que integramos el grupo, los que estaría, digamos, con la idea o que proyectamos en algún momento decir, bueno, ya me alejo de la actividad, tiene que ver más con una cuestión a lo mejor de que el esfuerzo que uno pone físicamente también es bastante duro, entonces a veces uno va relegando, dejando o achicando el número de colmenas,
pero en general... Pero nunca la que dejás. yo haya escuchado de los colegas del grupo que participamos activamente de las actividades, ninguno plantea dejar porque la miel vale menos. Es más, a mí siempre me preguntan, ¿cómo te fue la temporada? Yo no soy buen referente, porque yo les digo, me fue re bien. Aunque haya sacado, no sé, nosotros hablamos de 20 kilos por colmena, 25, 15 kilos ¿Es lo por que colmena, produce no una importa. colmena? ¿20 kilos produce una colmena? En la zona está en un promedio de 30 a 32 kilos. Más Ah. o menos, sí. O sea que es 30, bastante. 32 kilos por Sí. colmena en promedio. Por eso digo, si yo, mal manejo mío o por lo que fuere, la producción fue menos, no importa. Digamos, uno sigue y sigue en esto porque lo apasiona. Renegamos, como dice Marcelino, yo te hablaba de precio minorista, pero la mayoría, decían el otro día en la reunión esta también, muy interesante, un colega de Batán, decía, si la miel que se produce en la Argentina se destina al mercado interno, es imposible que la gente consuma toda la miel que se produce. Somos uno de los mayores productores Es del mundo impresionante. de miel. A ver, y por cuánto tiempo se puede almacenar la miel? A ver, si Ahí hacemos hay un debate han encontrado mieles en vasijas de la antigüedad, Sí. enterradas en condiciones, a lo mejor en vasijas de barro, de cerámica. Siempre decimos, la miel se puede conservar durante mucho tiempo, siempre dependiendo de las condiciones en que uno las preserve, de humedad, de temperatura, el recipiente en donde uno la conserva también es muy importante. ¿Qué es lo ideal, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando y que dice, bueno, compro un frasco de miel o quiere comprar miel a granel, como vos decías, Marcelino, que de pronto se puede hacer eso? La gente que de pronto quiero comprar miel a granel para tener para todo el invierno o para tener durante todo el año. ¿Cuál sería la forma? O sea, en el caso de ser a granel, depende la cantidad y el lugar donde se deposite esa miel. O sea, lo principal es que no sea un lugar húmedo ni que tenga, o sea, tiene que estar cerrado al vacío, porque la miel absorbe humedad y la humedad deteriora la miel. Ah, O sea, tienen que tener ciertos cuidados y también el envase que la guardó, porque todo eso puede deteriorar a la miel. ¿frasco de vidrio Frasco o de frasco vidrio con cierre al vacío sería vacío? lo ideal, porque Sí. es neutro. Ajá. Sí, sí, en un lugar, a lo mejor muchas veces la gente la coloca en la alacena que le da el sol, no sería conveniente. A veces se coloca en lugares altos, en la cocina, que es más calor en la parte alta. Exacto, sí. Son cuidados a lo mejor que uno tiene que tener, depende también del tiempo que la va a tener a la miel. Exacto. A veces... Hay casas en las que la miel no dura ni un día. Claro, en un frasco de vidrio, de plástico, tampoco sería aconsejable guardarla mucho tiempo, porque el plástico también, de acuerdo a la producción, nosotros compramos a empresas que están aprobadas por SENASA el envase, apto para alimento, pero no estamos hablando de que es apto para conservarla durante 2 años o un año entero, guardada en un frasco en un lugar que puede estar expuesto a distintas temperaturas, mucho calor, mucho frío. Eso va a hacer que la miel, por procesos naturales, como decía Marcelino, que absorbe oxígeno, vaya haciendo como un proceso de licuado, vamos a encontrar un centímetro arriba más líquido que abajo. Ah, mira. Entonces, sí. todos esos procesos hacen también que con el tiempo haya un deterioro en la miel. Entonces, todas esas cuestiones habría que tenerla en cuenta a la hora de guardar el vidrio. Como decía Marcelino, es un envase tal vez el más ideal para tener la miel. Bueno, hay un montón de ítems, hay un montón de cosas que hay que comentarlas y la gente de pronto va preguntando. Y digo esto del almacenamiento de la miel, porque hay mucha gente que hoy en día está guardando. Empieza a guardar alimentos, empieza a guardar... Y la miel es uno de los alimentos que la gente... Porque es un alimento.
muy nutritivo para la gente, para todos. Y que hay mucha gente que se la guarda y la quiere almacenar. Yo tengo mi hermano, por ejemplo, que vive en Buenos Aires y que cada vez que viene se quiere llevar, no sé, un montón de miel. Y digo, pero a ver, fíjate porque no siempre la vas a poder almacenar. Tenés que condiciones averiguar, aptas. Ujú. claro. Así que, bueno, creo que Guada quería decir algo. A ver, porque ella está, ¿no? ¿Habías levantado la mano para comentar? ¿No? Ah, bueno. Pues la vi con la manito por ahí en otro momento. Este, no, chicos, la verdad, no sé, algo, ¿quieren aportar algo más? Yo sé que es una charla esta que no quiero, yo los quiero invitar siempre porque siempre tienen muchas cosas para comentar. Esto del tema de los precios y de lo que ustedes necesitan y es muy importante. Sí, Es muy hay cuestiones que, importante. como decía Marcelino, que comentábamos recién, hay variables que no las manejamos, que tienen que ver con una variable a lo mejor de mercado, y que, bueno, el mercado está así, y ante eso, bueno, hay que actuar y acomodarse y buscar la forma. Y nosotros siempre decimos, la mayoría de nuestra miel se distribuye a mercado interno. La mayoría de nuestra miel se consume en la localidad o en localidades cercanas, en fraccionadores, en otras producciones que necesitan de la miel para su producto. Pero hay colegas que necesitan que ese mercado esté más adecuado a las necesidades, y a lo mejor también, como decíamos, la apicultura o la producción de miel no está en los informativos. No hay a lo mejor divulgación de producción, de cuánto se vende, cuánto se exporta, a quién y cómo se hace. Entonces, desde ese nivel más macro, que al que nosotros no podemos acceder, pero sí podemos acceder a niveles más micro, ¿no? Más vinculados al consumo, al cuidado, ¿no? El trabajo que hace Guada, por ejemplo, en la escuela, junto con, bueno, toda la familia, de divulgación yo sé porque la he visto, con el traje puesto, con el ahumador en el campo, y esa cosa se contagia. Y las charlas que suele dar Marcelino en las escuelas de Notamendi, o la institución que nos invite, nos convoque. Que eso está buenísimo, ¿eh? Eso está muy bueno, porque los chicos, los jóvenes, los jovencitos estos van a ser los que sigan. los que tomen Los que sigan, los que tomen la posta. Exacto. Exactamente. Y Sí, Guada, cuando yo vaya otra vez a ponerme el traje, ahí, porque vos eras más chiquita cuando yo fui, hace 2 años fue, 2 años, creo que fue antes de la pandemia. O porque más. La pandemia No, ha hecho más. un Sí. abismo entre ella era una bebé, Sí. me parece, Y más Guada, o sea, chiquita. nació en el grupo, o sea, el grupo nuestro. Por eso. Ya cuando nos formamos del grupo, después del tiempito nació Guada, así que. Sí. Pero era bueno, proyección del grupo. cuando vaya a Guada, vos me vas a acompañar. Yo no le tengo miedo a las abejas, así que por mí las abejas pueden posarse en mi pelo, que no tengo problema. Así que, pero me tengo que poner el traje para entrar ahí a los. Así que Sí, vas siempre, a ser una o sea, buena siempre se compañera. recomienda poner el traje, Sí, o sea, por ni más hablar. que uno sepa que trabaja con abeja mansa, que no es agresiva, pero es un ser vivo y siempre hay que tenerle el respeto que hay que Ni se debe. hablar, ni hablar. Sí. Exacto. Y bueno, y no tenemos abejas así, agresivas, ¿no? Africanizada, que era la Africanizadas, clásica decimos. argentina. ¿Tenemos? No, No, nunca tuvimos acá, ¿o sí? En esta zona, por suerte, no No. llegan. Hay una barrera natural que no permite que llegue para esta zona. ¿Cuál es la barrera natural Es para...? un paralelo que está arriba de Santa Fe, Ajá. Sí. que la abeja africanizada, que era la abeja que era más agresiva, Sí. que estaba en la película y todo Ay, eso. por favor, Claro, no. es toda una Sí. cosa ahí que asusta. Exacto, o sea, es una abeja que precisa más temperatura y no tiende a hacer lo que hace acá el enjambre clásico, que es el arracimado de abeja. Esa abeja no lo hace, o sea, como lo hace la abeja de acá, y la temperatura no permite que subsista. Tenemos, a ver, yo me quedaría hablando, ya nos pasamos de la hora pero no importa, mientras no lleguen mis otros invitados, yo sigo.
Hay unas avispitas, ¿no? Muy chiquititas, que creo que lo hemos hablado con vos, Alfredo, en algún momento. Unas avispitas muy chiquititas que hacen como unos panales Unos muy panales como de celulosa. raros, sí, sí. Sí, Y sí, que no recuerdo ahora el nombre que le dan en el interior, ¿no? ¿Cuál es la redondita? Camoití, creo que le llaman, Sí. o tienen... Cama, cama, sí, camachuí. Sí. Camachuí se llaman, Sí, sí. camachuí, camatil, por ahí le dicen. Ajá. Y que Sí, sí. y esas son avispas, no son abejas. Exacto. O son abejas. Están dentro de la familia, pero no dentro de la misma rama. Ajá. Claro, Pero son sí. insectos polinizadores que según en su momento había escuchado, no sé si será verdad o será mentira, habían sido traídos como un control biológico a la zona, que se comían lo que era el bicho canasto. ¿Te acordás lo que era el bicho canasto? Me acuerdo, Era, pero no me acuerdo del bicho. como un farolito que se ponía El que se colgaba. viste que no hay Exacto. más, Sí, sí, viste que desapareció. sí. Bueno, dicen que lo habían traído en algunas plantaciones para controlar lo natural porque se lo comía, o sea, se comía la tela Sí. y se expandió por todos lados, se adaptó a la zona y ahí en todos lados. Y al no tener depredador, bueno, se distribuye. Se distribuye. ¿Ves? Se adaptó a la zona, le gustó y Y se quedó. se Y se expandió. quedó, se expandió. Es otra intervención del ser humano que hace lío. Bueno. Señores, un placer. Me Bueno, gustaría no, por tenerlos favor, permanentemente. Muchísimas Sé que es gracias. difícil. Marcelino, gracias porque sé que te venís desde allá. No, por favor, Ah. siempre que podamos, materia dispuesta. Y Guada, por supuesto, me vas a esperar en Otamendi para ponerme el traje con vos, ir a recorrer los campos de Azares del Sudeste. Sí. ¿Sí? Bueno, dale, cuando ustedes me inviten, yo voy. Y La Guada, primavera te esperamos. vos me esperás, ¿ah? Acordate de mí, acordate de mi cara, porque ella era chiquita cuando yo fui. Sí, sí, Por sí, eso no sí, se acuerda de sí. mí, pero bueno, dale, así me acompañás vamos de la mano. Y vos me explicás todo lo que tiene que ver con Azares del Sudeste, ¿querés? Dale. Y Te hacemos va a una asombrar, nota ¿eh? especial con Guada, ¿ah? Sí, te va a Yo asombrar cre- lo que sabe. Guada. Yo creo que sí. Yo creo que. Sí, Y creo sí. que se quedó con ganas de contar cosas, ¿o no? Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí, pero está buenísimo, está buenísimo. Mira, y no digo de llevarla a mi nieta, porque mi nieta la tengo que dejar metida adentro en un cuarto, porque no saldría al campo ni loca. Pero bueno, pero está bueno que los chicos empiecen como vos decís, Marcelino, que son el futuro y que, Sí, y que puedan. son el futuro, son lo que viene y nuestra actividad muchas veces en las reuniones, vos ves que somos todos grandes y no hay continuidad. Por eso la importancia a veces de la parte económica, porque muchas veces se ven tentadas nuevas generaciones a seguir lo que nosotros estamos haciendo, y nuevos productores. Bien. Que no se pierda, viste, que no queden nosotros que algunos ya estamos grandes, otros por cantidad de años. Y Ay, después que viene. mira lo que dice. Ya somos grandes, ya. No sé, ¿qué Bueno. me queda a mí? Es una realidad. Pero Así que por eso, o sea, sos es joven un vos, sos un productor joven. Y bueno, aportaremos experiencia. Por supuesto que Totalmente. sí. Por supuesto que sí. Viva la Gente. Viva la miel. Ahí está. Viva la miel. Mi amor. Viva la miel. Ahí está, bien, ahí está. Sí, por supuesto que sí. Mientras haya miel, va a haber seres vivos en el planeta. Mientras esté la Así es. abeja, La el abeja. alimento del ser humano, dentro de todo va a estar garantizado. Ahí está. Por supuesto Así que es. sí. Está en nosotros defenderla y seguir con este escudo para adelante. Ahí está. Muchas gracias por el regalo Gracias para por la Marcelo invitación. Ciroli y para mí. Muchas gracias. Muchas Alfredo, gracias. muchas Gracias. gracias porque Alfredo siempre es el que organiza y bueno, con Marcelino siempre Marcelino hablamos, se siempre engancha. estamos Si en él puede contacto. venir, va a venir siempre. Exacto. Sí, Siempre siempre que estamos podamos, conversando, estamos. así que bueno, muchísimas gracias a los Gracias dos. a vos, María. Gracias, Muchas gracias. María. Saludos. Bueno, ahí estamos, Azares del Sudeste con nosotros acá en Todo Cambia y nos vamos a una tanda comercial porque ya recibimos a nuestros próximos